Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Enrique Navas Benito. Soy el director del centro formativo que organiza este webinar, la Academia Auxiliar de Biblioteca. Soy doctor en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y máster en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, curso de posgrado en Dirección de Bibliotecas por la Fundación UNESCO y poseo el curso de aptitud pedagógica, el certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Sevilla. He sido bibliotecario de la Universidad de Sevilla durante 7 años y ahora me dedico únicamente a la academia y a una revista que editamos sobre biblioteconomía, que os invito también a que la sigáis, que se llama Desiderata. La sacamos trimestralmente. Muy bien, este webinar está hecho para informaros sobre las oposiciones a auxiliar y a técnico auxiliar de biblioteca, ¿vale? Es muy complicado opositar a algo sin saber de qué va. Primero tendréis que saber a qué trabajo estáis opositando, a qué subgrupo pertenece, cuánto vais a cobrar, en qué consisten los exámenes. Es decir, uno no puede ir a ciegas, ¿vale?, a preparar una oposición, a no ser que contrate una academia o contrate un preparador, que es lo más indicado, aunque hay gente que lo hace por su cuenta. A ver, Cris, te voy a cerrar el micro, ¿vale? Que está sonando, que está saliendo un sonido bastante desagradable. Como decía, tú puedes ir por libre, pero estas oposiciones, aunque son básicas y fáciles, son muy tecnicistas y muy especializadas, y sin la ayuda de un preparador o de una academia, que los hay en toda España, hay preparadores, hay academias, ¿vale? Nosotros somos una de ellas, es muchísimo mejor. Aún así, yo con este webinar voy a hacer que ya no necesitéis tanto ese asesoramiento, sino que ya estéis contextualizados y podáis decir, bueno, pues ahora que sé de qué va esto, a freír espárragos, no me interesa, o me interesa y lo voy a hacer por mi cuenta, o me interesa y lo voy a hacer a través de una academia, etcétera. Como digo, después del webinar, con los datos que os mandaremos de contacto, nos podéis preguntar lo que queráis. Muy bien. Vamos a hacer una conferencia en la que yo os pido que no me interrumpáis, porque al final de ella se abrirá un turno de preguntas, porque se va a grabar y queda bastante mejor. Mirad, si quieres empezar a trabajar o estás trabajando pero quieres cambiar de trabajo, ¿vale? El mundo de las bibliotecas te gusta y te ves trabajando en él, te agradan las bibliotecas, ¿vale? Pues tienes 3 opciones: empleo privado, autoempleo o empleo público. El empleo privado va por currículum y nosotros no te lo vamos a enseñar cómo se hace en este webinar. El autoempleo, ¿vale?, tampoco, porque en el mundo de la documentación y de la biblioteconomía también hay autoempleo. Nosotros nos dirigimos y nos dedicamos a el empleo público, es decir, a preparar oposiciones para entrar a trabajar de auxiliar y de técnico auxiliar de biblioteca en un organismo público, en este caso biblioteca universitaria, que son las bibliotecas de las facultades de las universidades, o en bibliotecas públicas, ya sea de un pueblo, de una capital, de una diputación, provinciales, ¿vale? Bibliotecas públicas y universitarias. Y luego la Administración Central, una vez al año, saca también oposiciones para el Ministerio de Cultura, pero es una vez al año y son menos frecuentes. Lo habitual es biblioteca pública o biblioteca universitaria. Son diferentes, evidentemente, el trabajo es el mismo, los exámenes son muy parecidos, pero no es lo mismo trabajar en una biblioteca pública, que estás sirviendo a toda una comunidad, que en una biblioteca universitaria, que a quien sirve es a la comunidad universitaria, profesores, investigadores, alumnos, ¿vale? Sobre todo estos 3 perfiles. ¿Qué es lo que tenéis que saber para estar contextualizados antes de elegir o no el opositar a auxiliar y técnico auxiliar de biblioteca? En primer lugar, os quiero decir que hay varios escalafones y que el auxiliar y el técnico auxiliar, que es de lo que yo os voy a hablar hoy y en lo que nosotros estamos especializados,
es el bibliotecario de toda la vida, el que veis en el mostrador, atendiendo al público, gestionando el préstamo, ordenando la colección, ayudando a los usuarios. Y luego hay 2 grados superiores para los que se piden estudios superiores, que no lo preparamos nosotros. Y normalmente ya para ser director o subdirector de una biblioteca o trabajar en un despacho haciendo labores más cualificadas, ¿vale? Pero el que le toma el pulso a la biblioteca, el que está de toda la vida, el que tenéis todos en la cabeza como bibliotecario, es auxiliar o técnico auxiliar de biblioteca, ¿vale? Que son 2 figuras muy parecidas, una es un subgrupo superior a la otra, pero son 2 figuras condenadas a fusionarse. Y realmente la preparación es la misma. Ahora lo iremos viendo de todas formas. ¿Qué es un proceso selectivo? Mirad, el proceso selectivo es aquello que ocurre para que la administración contrate personal, ¿vale? Y el opositor se tiene que apuntar y luego tiene que afrontar ese proceso selectivo, que puede ser de diferentes formas, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de ese proceso selectivo? Pues en primer lugar el organismo saca la oferta de empleo público, es decir, Ayuntamiento de Getafe, oferta de empleo público 2023. En el ejercicio 2023 vamos a sacar 4 plazas de bombero, 6 plazas de conserje, 7 plazas de auxiliar de biblioteca, bla, 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 bla. Y ya está, no se dice nada más. A partir de ahí el organismo tiene por ley 3 años para convocarlas, es decir, para publicar todos los datos, temario, apertura del plazo de inscripción, cómo van a ser los exámenes. 3 años. Puede que lo haga a los 2 meses o puede que lo haga a los 2 años y medio. Ahí no sabemos. ¿Vale? Lo segundo que ocurre, que como digo, el organismo tiene 3 años, pero puede hacerlo al mes siguiente o a los 2 años, dependiendo de sus necesidades, es la publicación de la base de la convocatoria. Ahí viene toda la información. ¿Vale? Una vez que salen las bases, se abre el plazo de inscripción, que suele ser de 20 días hábiles o naturales. ¿Vale? Tú te inscribes y entonces cuando termine el plazo, más o menos al mes, mes y medio, sale la lista de admitidos provisional. ¿Provisional por qué? Porque puede haber gente que se haya equivocado al matricularse y el organismo le da un plazo normalmente de 10 días para que subsane el error. ¿Vale? Le dice en qué se ha equivocado y el opositor subsana el error. Y entonces ya a los 10, 15 días sale la lista definitiva, ahí ya no hay más nada que hacer, el que esté excluido no puede opositar y sale la fecha de examen. Bien, ¿qué ocurre después de la fecha de examen? Que ya sabemos la fecha de examen y se supone que ya llevamos un tiempo preparando la oposición, que estamos con una academia o con un preparador o por nuestra cuenta preparando la oposición, los exámenes que cambian. Suelen ser muy parecidos, ahora lo veremos, pero según la oposición cambia. Esto pasa en todo, en administrativos, los administrativos del Ayuntamiento de Getafe, las oposiciones son de una forma y las de la Universidad de Cádiz son de otra. Muy parecida, evidentemente, porque el puesto es el mismo, pero según el organismo cambia. Bueno, pues después de la fecha de examen ya viene la celebración de los mismos. Suele ser un primer examen tipo test sobre un temario eliminatorio y un segundo examen de supuestos prácticos sobre el que únicamente se indica que tendrán que ver con el puesto a desempeñar. Ahora lo veremos mejor. ¿Vale? Entonces, una vez realizado, se publican las notas de los exámenes, hay un periodo de reclamación y ya se publican las notas definitivas. En el caso de que sea concurso-oposición, que ahora veremos qué significa, es decir, que una parte de la nota la compongan méritos aparte del examen, pues se presentan los méritos, hay una publicación de la baremación de méritos provisional, una reclamación y la publicación definitiva. Una vez que se ha hecho todo esto, hay una reclamación última y ya salen las notas definitivas con la adjudicación de las plazas en propiedad y de la bolsa de empleo si la hubiera. La bolsa de empleo es todas aquellas personas que hayan aprobado pero no han sacado la plaza, quedan en una bolsa y el organismo los va llamando como interinos para empleos temporales.
No obstante, una vez que ya se mete la cabeza en bolsa, es raro que ya se deje de trabajar, porque cuando finalizas un contrato, vuelves al primer puesto en la bolsa. Es muy importante saber interpretar correctamente las bases. Al principio, si uno no sabe, le tiene que preguntar a una academia o a un preparador, ¿vale? Porque es un lenguaje muy concreto. Pero en realidad las bases no son sino el documento que el organismo convocante publica en un boletín, ya sea de la provincia, de la comunidad autónoma o en el BOE, ¿vale? Tras la oferta de empleo público y en el que van a ir todos los datos, ¿vale? Es importantísimo. Es el documento esencial del proceso selectivo, ¿vale? ¿Y qué es lo que dicen las bases? Pues las bases, en primer lugar, nos van a decir la característica de las plazas, si es acceso libre para todo el mundo o promoción interna, que esas no nos interesan porque es para que trabajadores de un organismo promocionen a un puesto inmediatamente superior, qué tipo de personal es, si es personal laboral, funcionario, qué tipo de proceso selectivo, si solo hay exámenes o posición libre, es en principio a la gente que empieza es el que más le interesa, si es concurso oposición, un híbrido o concurso de mérito en el que solo nos interesa solo puntuar los méritos y eso a la gente que empieza no le interesa, por supuesto, ¿vale? Nos interesa la oposición libre con o sin bolsa y el concurso de oposición siempre que tenga bolsa, ¿vale? Porque al no tener puntos, en un concurso de oposición la plaza es imposible, aunque muchos comerciales de otras academias os digan lo contrario, ¿vale? Oposición libre y concurso de oposición con bolsa. También te va a indicar las bases y la jornada diaria semanal de de qué horas va a consistir, si es de mañana, si es de tarde, a qué grupo vamos a opositar, que en nuestro caso va a ser un subgrupo C2 o C1 en el personal funcionario, o grupo 4 y grupo 3 en el personal laboral, que es lo mismo, son dos tipos de empleados públicos que la administración contempla, pero con los mismos privilegios, la misma posibilidad de ser fijo, pagas extras, todo. Bueno, tipo de contrato, número de plazas, si hay bolsa de empleo, que como digo es muy importante antes de presentarnos que lo sepamos, nos va a decir también qué requisitos se piden para opositar, que va a ser tener 16 o 18 años, según indiquen las bases, requisitos académicos para auxiliar de biblioteca, graduado escolar, y para técnico auxiliar de biblioteca, bachillerato o equivalente, ¿vale? Siempre de ahí para arriba y equivalente, ¿vale? Bien, si cumplimos los requisitos, tenemos que ser de la Unión Europea. Si somos extranjeros, tenemos que consultar si hay un convenio de reciprocidad con España, pero si es personal funcionario es complicado, ¿vale? Lo normal es que puedan opositar todos los españoles y miembros de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Como digo, el tipo de proceso lo que quiere decir es: ¿se puede presentar todo el mundo o solamente es para trabajadores del organismo? ¿Vale? Esa promoción interna, que sale muchísimo menos, de vez en cuando, es para que, por ejemplo, un subgrupo C2 de un organismo pueda promocionar a un C1. Eso no nos interesa, nos interesan las de acceso libre, a las que se puede presentar todo el mundo que cumpla con los requisitos. Y el proceso selectivo puede ser concurso, es decir, la nota final viene dada por los méritos únicamente, es muy raro. Oposición libre, que cada vez más, ¿vale? Hay muchas, solo cuenta el examen para la nota final, no hay méritos. Esa es la que más os interesa. Y el concurso de oposición, que también sale bastante, es un híbrido entre méritos y examen. Aproximadamente la oposición va a ser un 60-70% y los méritos un 30-40%, ¿vale? Es muy importante que si es concurso de oposición haya bolsa de empleo, porque si no tienes puntos es muy complicado sacar la plaza a la primera. Pero bueno, así hemos empezado mucho. En mis tiempos solo había concurso de oposición,
uno no tenía puntos, sacabas una nota muy buena, entrabas en bolsa, te empezaban a llamar y ahí ya empezaba tu periplo que puede terminar en la jubilación. Hay muchos interinos que se jubilan de interinos. En cuanto al plazo de inscripción, ¿qué tenemos que saber? Es muy importante. ¿Cuándo se abre? ¿En cuántos días se abre? ¿Cómo inscribirme? Y cuando salgan las listas provisionales y las definitivas. De todo esto se va a encargar de informarnos la academia y si no tenemos academia, tenemos que acudir al boletín y a la web y llamar por teléfono al organismo para que no se nos pase, ¿vale? Tenemos que saber cuándo se abre el plazo, cuántos días se abre, una vez que ya lo sabemos, cómo me inscribo, ¿vale? Y cuando salgan las listas para ver que estamos admitidos. Es fundamental. Y luego también es importante con las listas definitivas saber cuándo es el examen, porque así nos podemos organizar. Oye, pues son 20 temas y un examen práctico y tengo 2 meses y medio, pues me voy a organizar de tal manera. No es lo mismo tener 2 meses que tener 7, ¿vale? Es importante, importantísimo conocer la fecha de examen, que como digo suele salir con la lista definitiva de admitidos. Las reclamaciones, como digo, o como hemos visto antes, se pueden dar en la lista provisional, en los propios exámenes, cuando salen las preguntas y las respuestas, porque no estemos de acuerdo con algo, podemos apelar y todo esto nos lo va a indicar la academia y si no tenemos academia tendremos que llamar al organismo y preguntarlo, que es lo más seguro, porque cada organismo suele tener su propia forma de impugnación. Y cuando nos baremen los méritos, si es concurso oposición, también. ¿Vale? Exámenes. Solo nos interesan los C2 y C1, porque los puestos de ayudante, que es A2, y facultativo, que es A1, no lo preparamos nosotros. Si os interesan, piden diplomatura y licenciatura, a veces en cualquier cosa, a veces solo en biblioteconomía, tendréis que acudir a otra academia o a un preparador. Nosotros preparamos las que más salen, C2 y C1, el bibliotecario demostrador, ya os lo he explicado, ¿vale? Auxiliar o técnico auxiliar de biblioteca. ¿Cómo suelen ser estos exámenes? Pues siempre son test, primer examen eliminatorio y si lo pasas, supuestos prácticos o un solo examen tipo test, ¿vale? Es raro que sean temas a desarrollar o algo diferente. Lo normal, un primer examen tipo test de entre 10 y 40 temas según el puesto y si lo supera, un examen de supuestos prácticos sobre el puesto a desempeñar. ¿Y eso qué es? Pues si no tienes academia o preparador, no lo sabes. Es imposible de aprobar. Son unos supuestos muy concretos que son un simulacro de la práctica en el puesto de trabajo y que viene en la parte práctica que preparan las academias o que preparan los preparadores. ¿Qué entra en ese primer examen tipo test? Por ejemplo, 20 temas que suele ser lo habitual para auxiliar de biblioteca y para técnico auxiliar entre 30 y 40. Pues entra biblioteconomía, teórica y práctica para el segundo examen, legislación ajena a la biblioteconomía, es decir, prevención de riesgos laborales, constitución, estatuto básico del empleado público, toda la legislación que entra en los exámenes, pero que no tiene que ver con la biblioteconomía. Después entra legislación bibliotecaria, que es muy concreta en España, hay 10, 15 normas fundamentales que son las que entran, normativa, que no es legislación, sino que son normas y pautas emanadas de organismos bibliotecarios de importancia y luego temas específicos, por supuesto. El Ayuntamiento de Badajoz, si saca unas oposiciones de auxiliar de biblioteca, seguramente uno de los temas sea el reglamento de funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz, otro de los temas sea la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Badajoz y así, ¿vale? Según el organismo va a haber unos temas y otros que no, y a eso nos va a ayudar la academia o el preparador o nosotros mismos si tenemos experiencia y ya sabemos qué suelen preguntar, pues lo vamos a buscar porque hoy día en Internet hay muchísima información y en la web de la biblioteca más todavía. Eso para el examen, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, porque no tenemos puntos todavía. Pero si nos presentamos a un concurso o oposición, que sepamos que lo que barema, aunque lo veremos en las bases y tendremos posibilidad de leerlo minuciosamente,
es antigüedad como funcionario, en el organismo que sea normalmente, experiencia profesional como auxiliar de biblioteca, ya sea en la administración o en un empleo privado mediante contrato laboral y acreditable, y la formación que suele puntuar únicamente diplomaturas, licenciaturas, formación de posgrado, doctorado o grado, ¿vale? La titulación universitaria, aunque te pidan grado escolar y bachillerato, eso es como requisito para presentarte, pero luego para baremar y puntuar, solo barema y puntúa en la parte de formación las titulaciones universitarias, ¿vale? Todo esto, como digo, viene en las bases que hay que leerse de pe a pa. Y como la bolsa de trabajo, como digo, ¿vale? Si hay bolsa de trabajo, que es lo indicado, si no hay bolsa, no nos interesa tanto, a no ser que sea oposición libre, que podemos aspirar directamente a la plaza en propiedad, pues las personas aprobadas que no hayan sacado plaza pasan a formar parte, en el número que el organismo decida, de una bolsa para sustituciones e interinidades. Y ahora nos pueden surgir una serie de preguntas. ¿A qué grupo me presento? ¿Cómo son cada uno de los exámenes? ¿Cómo son los sueldos? ¿Cómo son las funciones del puesto? Y siendo realista, ¿qué me conviene más? Pues vamos a ver de una manera somera, porque luego vais a poder preguntarnos lo que queráis por teléfono, por email, mediante un formulario de contacto o en otra academia o a través de internet, ¿vale? Os mandaremos esta presentación, como digo, a vuestro correo electrónico. Bien, si la estás viendo en la página web, evidentemente no, y puedes ponerte en contacto con nosotros de cualquiera de las formas, teléfono, email o formulario de contacto. Hay 4 grados, como digo, facultativo de biblioteca, subgrupo A1, que no la preparamos nosotros, ayudante de biblioteca, subgrupo A2, que no la preparamos nosotros, y luego las que sí preparamos nosotros y son, digamos, las más demandadas, que son técnico auxiliar de biblioteca, subgrupo A1 y auxiliar de biblioteca, subgrupo A2. Es el bibliotecario de toda la vida, el que está en el mostrador. Ese es, si tú te vas a una biblioteca pública universitaria y le preguntas, te va a decir, pues mira, soy subgrupo C2 o mira, soy subgrupo C1, ¿vale? El A2 y el A1 están en un despacho haciendo tareas más de gestión y de organización que otra cosa. Cuando paro, disculpadme, es que estoy bebiendo agua porque se me seca la boca. El facultativo, ¿vale? Lo podéis ver en la presentación, pero ya hemos dicho que es para personal técnico bibliotecario de nivel superior, ¿vale? Y nos van a pedir licenciatura o grado. No nos interesa a nosotros, ¿eh? Hay otras academias para el que le interese, lo puede buscar por internet, aunque son muy duras, ¿eh? La diferencia de dificultad es enorme, pero se pueden perfectamente preparar con una buena academia o un buen preparador. Para ayudante de biblioteca, diplomado o graduado. Y ya para lo que nos interesa a nosotros. Subgrupo C1, que sí lo preparamos, bachillerato o equivalente. ¿Qué es equivalente? Pues cualquier ciclo formativo de grado medio o superior, tener aprobado el acceso a la universidad para mayores de 25, ¿vale? Y de ahí para arriba, por supuesto, si eres universitario también, ¿vale? Pero el que tenga solo graduado escolar y no tenga bachillerato no puede presentarse. Es personal, se le llama personal de apoyo al personal bibliotecario y tiene 2 funciones principales, aunque hace muchísimas cosas y es un trabajo muy entretenido, pero sobre todo informa al usuario y gestiona el préstamo, ¿vale? Aunque en una biblioteca hoy día se hacen muchísimas cosas. Y luego el auxiliar de biblioteca, que es el subgrupo más bajo, subgrupo C2, que en realidad las funciones son las mismas, pero es un subgrupo más bajo. El examen es más fácil, pero también se cobra menos. Y el requisito es graduado escolar o equivalente. La ESO, la EGB, ¿vale? Cualquier ciclo formativo, por supuesto, y de ahí para arriba. Esas son las que preparamos nosotros, ¿vale? ¿Qué funciones reales va a tener el auxiliar y el técnico auxiliar? Porque el facultativo no nos interesa a nosotros, el ayudante tampoco, pero el auxiliar y el técnico auxiliar, ¿qué funciones tienen? Pues fijaros que las funciones principales son gestionar todo lo relacionado con el préstamo,
aunque ahora han cambiado mucho las cosas porque la colección digital ha pasado a ser primordial, ya no solo la física, pero sobre todo vamos a ayudar al usuario en cualquier cosa en la biblioteca. Eso del auxiliar de biblioteca metido en su torre de marfil con gafas de culo de botella, sin hablar con nadie, en absoluto es verdad. Tiene que tratar muchísimo con el público. Atención al usuario, muchísima. Y luego todo el tema del préstamo y de la colección, de los documentos, de la sala, ¿vale? Por supuesto. Pero aquí tenéis una enumeración que vais a tener la ocasión de ver la presentación de todo lo que hace el auxiliar y el técnico auxiliar, desde colocación y ordenación de fondos, recepción, registro y control de publicaciones periódicas, realización de recuentos y expurgo, que expurgo es la revisión para eliminar el material que ya no nos sirve, tareas de apoyo en el proceso técnico a grupos superiores, ¿vale? Mantenimiento de los catálogos, todo eso se os va a explicar en las bases y luego en el puesto de trabajo, pero que sepáis que por mucho que venga aquí, las dos funciones principales son esas, usuario y préstamo, ¿vale? Por eso en muchos organismos, en la web, cuando te vas al directorio pone Periquito Pérez, información y préstamo. Pero el auxiliar y el técnico auxiliar hoy día hacen muchísimas más cosas. No es lo mismo una biblioteca pública, cuyo eje central es el fomento de la lectura, con una biblioteca universitaria que no hace fomento de la lectura, únicamente lo que hace es ayudar al alumno, al profesor y al investigador de esa universidad, ¿vale? Por lo tanto, ambos son auxiliares, están a disposición del usuario, del préstamo, pero en una biblioteca universitaria cambia con respecto a una biblioteca pública, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí hablamos un poco de funciones, de subgrupos. ¿De qué sueldo estamos hablando? Porque, oye, a lo mejor hay gente que aspira a un sueldo de 3.000 euros al mes, que se puede conseguir perfectamente hoy en día, pero no sería esta la forma, ¿vale? Un auxiliar y un técnico auxiliar de biblioteca, ahora lo vamos a ver, ¿vale? El sueldo cambia. De hecho, a veces un auxiliar cobra más que un técnico auxiliar, aun siendo un grado inferior, porque está en otra comunidad autónoma, porque lo que influye es la comunidad autónoma, la antigüedad laboral, es decir, que tú vas acumulando trienios, el grupo al que pertenece, todos los complementos, ya sea personal laboral o personal funcionario, ¿vale? Aquí tenemos una tabla, pero aproximadamente, para que ahora no tengáis que comeros la cabeza, ¿vale? Un subgrupo C2 o C1, un auxiliar o técnico auxiliar de biblioteca, viene a cobrar neto, con las pagas extras prorrateadas para tu bolsillo, vas a cobrar un sueldo, lo normal, lo mínimo 1.300, 1.200, 1.300 y el técnico auxiliar puede llegar a cobrar 1.600, 1.700 neto en 12 pagas, ¿vale? Eso os podéis informar mejor, pero más o menos van por ahí los tiros. Importante también porque no quiero aburriros, porque luego este tipo de presentaciones se hacen muy pesadas y luego vais a poder además preguntar todo lo que queráis o simplemente bichear en la página web nuestra o de otra academia para ver más informaciones. Nosotros os atendemos, si queréis, por teléfono, por email, ahora veremos los datos de contacto sin compromiso alguno. Mirad, para el primer examen de facultativo y ayudante, primer, segundo, tercer y cuarto examen. Son 4 exámenes, no nos interesa. Esto es para facultativo y ayudante, pero para auxiliar y técnico auxiliar, estas son lo que nos interesan. ¿Qué es lo que entra? Pues lo habitual en un 90% de los casos es un primer examen sobre todo lo que hemos visto de 50 a 100 preguntas basado en un temario de entre 10 y 40 temas. Depende del subgrupo y del organismo. Si superamos ese examen tipo T, pasamos a un examen de supuestos prácticos en el que solo se indica supuestos prácticos sobre el puesto a desempeñar. ¿Y qué entra ahí? Academia, preparador, si no es imposible. A no ser que ya te hayas presentado varias veces y ya sepas de lo que va, pues entonces si tienes tus apuntes, no tienes ningún problema. 2 exámenes, ¿vale? Y luego es importante que sepáis que ya en Comunidad Valenciana no, pero en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco es obligatorio el idioma. Y si no lo tienes, el certificado tienes que hacer un examen eliminatorio. Por eso, para opositar en Cataluña, catalán.
En gallego, en Galicia, gallego. Y en el País Vasco, euskera. Si no tienes el certificado, tienes que pasar un examen básico, pero tienes que pasarlo y es obligatorio. En el resto de España no. ¿Vale? Aquí pone Comunidad Autónoma de Valencia, pero desde hace muy poquito ya lo que te hacen es que si tú te llaman para trabajar, te compromete a hacer un curso para aprender valenciano, pero no te obligan a tenerlo para opositar, sino una vez que te incorporas al puesto de trabajo. Te compromete a hacer dicho curso. No así en País Vasco, Cataluña y Galicia, que es un requisito obligatorio, el examen o el certificado. Bueno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad o con, ahora se le llama diversidad funcional? Pues que según el estatuto básico del empleado público, por ley, un 7% de las plazas tienen que ir destinadas al turno de discapacidad o las que le dé la gana al organismo. Eso es un mínimo, pero imaginaros que salen 2 plazas, un 7% no llega a una plaza, pues entonces ninguna, o si el organismo quiere, una, aunque no sea un 7%, porque le da la gana, por solidaridad. ¿De acuerdo? Pero es verdad que en casi todas hay un turno de discapacidad al que se pueden presentar todas aquellas personas con una discapacidad del 33% y de ahí para arriba. ¿Vale? Aquí pone un 5% es una errata porque antes era un 5%, pero ahora es un 7%. ¿Vale? Y la discapacidad igual o mayor al 33%. Academias de oposiciones a bibliotecas en España. Recursos de interés para el opositor o pre-opositor. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Webs de interés para opositar a bibliotecas. Lo vais a ver en la presentación que os podéis descargar de la web o que vais a recibir en vuestro caso por email. ¿Vale? Estas son páginas para informarse. Algunas son academias, otras simplemente de información. Queremos que estéis informados para que si en algún momento decidís prepararos, lo hagáis con conocimiento de causa y contextualizado. ¿Vale? Aquí hay una serie de recursos también que de momento no tenéis que tocarlo porque es para cuando ya vayáis a opositar, ¿vale? Y un artículo con el panorama y expectativas en 2019 que nos puede servir, aunque hace ya un tiempo, pero nos puede servir para saber más o menos las estadísticas y los datos de estas oposiciones en España. ¿Vale? También tenéis grupos de interés en Facebook para opositar a bibliotecas, que ahí lo tenéis que apuntaros y ya está. Aunque, como digo, todo esto yo creo que es ya para un poquito más adelante, para cuando ya estáis embarcados en la preparación de oposiciones o incluso cuando ya seáis auxiliares o técnicos auxiliares de biblioteca, ¿vale? Las listas de distribución, ¿vale? Que tú te apuntas y te llegan mensajes continuamente y tú puedes mandar también los mensajes, ¿vale? Y luego que nosotros, aunque os vamos a informar sin compromiso alguno, también para formarte o para opositar, para cualquiera de las 3 cosas, tenéis nuestra página web, www.auxiliardebiblioteca.com. Dentro de esa web hay un formulario de contacto. También podéis escribirnos a auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com o llamarnos al teléfono gratuito 980 45 21. ¿Vale? De lunes a viernes, de 8 a 2 telefónicamente y durante todo el día por email y por los formularios. Os indicamos sin compromiso alguno. O si alguien entra en la web, que lo hace muchísima gente, entiende todo perfectamente y decide matricularse, os podéis matricular desde la propia web. Por eso, resumiendo, quería deciros que el que os diga que opositar y aprobar es fácil os está mintiendo. Es muy difícil, pero muy posible. Nosotros tenemos muchísimos alumnos trabajando que han aprobado y no solo eso, muchísimos alumnos que han sacado el número 1 y también tenemos muchísimos alumnos que no han aprobado o que lo han dejado, porque si fuera esto fácil no habría desempleo en España. Es que esto es muy complicado porque es una competición y hay que estudiar mucho, ¿vale? Pero es perfectamente posible. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es finalizar la charla. Os he dado nociones básicas, ¿vale? Y terminamos aquí.